gracias, Padre, por este tiempo en el que hemos podido glorificar al Hijo, nuestro Señor Jesucristo, declararlo como Rey y Señor. Que Él es hermoso para nosotros, Él es el todo en nuestras vidas. Ayúdanos a poder no solamente cantarlo, sino a poder vivirlo. Habla nuestras vidas en esta hora conforme a tu palabra, oh Dios. Permítenos escuchar tu voz, hablando, Señor, a cada corazón, transformando, oh Dios, nuestra vida para tu gloria, para reflejar a Cristo y para que, Señor, pueda haber bendición. Que mucho de lo que vivimos es por lo que decidimos, y mucho de lo que decidimos es por comunión o falta de comunión. Y esa comunión, Señor, trae sabiduría o falta de sabiduría. Aplica tu palabra a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo y háblanos, Señor. Háblanos en esta hora. Renueva nuestra manera de pensar en cómo hemos estado viviendo. Transforma nuestro corazón, que sea un corazón sensible delante de ti, oh Dios. Tu Espíritu Santo nos redarguya, nos confronte, nos consuele, nos anime, nos levante, nos enseñe toda verdad. Tócanos con tu Espíritu Santo, porque si tu Espíritu Santo no nos toca, Señor, al estar escuchando tu palabra, Padre, no podremos vivir como tú quieres. Derriba todo argumento en el nombre de Jesús, toda barrera, toda muralla en el nombre de Jesús, y que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo del corazón y pueda hacer lo que tú quieres que haga en nosotros. Aquí está mi vida, Señor, y solamente para hablar tu palabra, con temor y temblor, Señor, delante de ti, para que tú seas el que sea reconocido en esta hora, sea escuchado en esta hora. La gloria es para ti, siempre será para ti, mi Dios. Aquí está tu pueblo, disponiendo su mente y su corazón para escucharte y para obedecer a tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Está bendecido? Qué bueno que puede estar aquí. Hoy vemos un poco menos. Hay algunos hermanos que todavía faltan en llegar, otros no sabemos por qué razón no han llegado, pero bueno, usted está aquí, eso es bueno, eso es importante, y le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 3. Esta es la segunda parte del mensaje del que Dios nos estaba hablando la semana pasada, y que tiene que ver con la integridad. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la integridad que guía. 2 caminos, un corazón y un destino. ¿Sí? La integridad que guía. 2 caminos, un corazón y un solo destino. Cuando tenga el pasaje, me lo indica con un amén, por favor. Amén. Dice así la palabra del Señor: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Léalo usted, por favor. A su lugar, por favor. Como le decía, esta es la segunda parte. Y el propósito, iglesia, es que nos motivemos cada uno de nosotros a examinar nuestra vida, que examinemos nuestro caminar, que abracemos la integridad bíblica y rechacemos el camino de la perversión. Ese es el propósito
del mensaje de la palabra de Dios. Mire, vivimos en una época, en una sociedad donde la integridad es escasa y en donde frecuentemente se reemplaza solamente por la conveniencia, es decir, por mi beneficio, por lo que me va a ayudar. Sin embargo, la Biblia nos presenta una realidad muy inmutable, es decir, que no cambia, y es que solamente hay dos caminos, no hay un tercer sendero neutral. No es de que yo me quedo aquí y que los demás vayan de acá para allá, no. Hay dos caminos solamente, y eso es lo que nos marca la palabra de Dios. Proverbios 11:3 dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Y en el Salmos 1 se refuerza esta verdad contrastando entre el justo y el impío, el camino del justo y el camino del impío. Este Salmos 1 es un pasaje que viene reforzando, es un paralelo de lo que Dios está queriendo decirnos en esta era. Todo ser humano tiene un camino inevitable, y en esos caminos va a poder transitar o puede transitar en uno de esos dos caminos. No es de que yo voy a andar en dos caminos, no. Es un camino en el que nosotros vamos a andar. Es como cuando Dios le habla a las iglesias, a las 7 iglesias, y a una de ellas le dice: ojalá fueses tibio, ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué? Porque a los tibios los vomitará Dios de la boca. Es decir, que no hay un tercer camino: o eres caliente, fervoroso, entregado al Señor, o eres frío, apático y separado de Dios. De la misma manera hay dos caminos: el camino de la integridad y el camino de la perversidad. No podemos que un pie en el otro, no. Si nosotros ya no estamos viviendo en una vida íntegra o hay una pequeña mancha, entonces es el camino de la perversión por donde nosotros estamos. Dios es el que nos habla en esta hora, y Dios es el que quiere que nosotros tomemos una decisión en nuestra vida. Hay características acerca de los caminos que nosotros tomamos y podemos darnos cuenta de qué camino estamos tomando. Es importante que el día de hoy nosotros, al escuchar la palabra de Dios, podamos examinar nuestra vida y podamos ver realmente cuál es el camino que nosotros tenemos o por el cual andamos. Número 1, el camino de la integridad es guiado por Dios. La integridad no nace como arte de magia. Recuerde, la integridad nace de un corazón transformado. La integridad es una decisión que nosotros tomamos día a día, ¿sí? Es algo que nosotros, es algo en el que nosotros tenemos que trabajar. No sucede de la noche a la mañana. La integridad de los rectos lo encaminará. En el Salmos 1, versículo 1 y 2 dice: el justo evita el consejo de los malos y se deleita en la ley de Jehová. La integridad no es un comportamiento superficial, sino una obra interna, una obra que nace del corazón. Es decir, el justo no solo evita el mal, sino que ama la verdad. Cuando nosotros amamos la verdad, cuando nosotros buscamos el agradar a Dios, buscamos el evitar el mal que viene a nuestras vidas. Y esto es en toda nuestra vida cotidiana. La integridad no es algo negociable, no se negocia en lo público, se define en lo secreto. La integridad es algo, iglesia, que tiene que ser consistente en nuestras vidas. Es algo que debemos de buscar. Mire, toda la Biblia, toda desde el Antiguo Testamento y sobre todo el Nuevo Testamento, que nos habla de santidad, de santificación, todo ello nosotros vamos a encontrar que Dios habla de un corazón renovado, de un corazón transformado.
Es cierto que Él nos amó y nos tomó así como éramos. Pero el propósito de Dios no ha sido tomarnos así como éramos y dejarnos de la misma manera. El propósito de Dios es irnos transformando día con día. ¿Y sabe a través de qué? A través de las circunstancias, a través de los problemas que vivimos. Cada problema que nosotros tenemos, cada conflicto que se nos presenta enfrente, cada tentación en la que nosotros nos enfrentamos, es la oportunidad para nosotros ser transformados. Por ejemplo, si nosotros le pedimos a Dios paciencia, que es parte de una integridad, de un espíritu largo, paciencia no es reprimir, Paciencia es me quedo callado, pero todo lo dije aquí y todo lo siento acá. Eso no es paciencia, eso es reprimirse. Porque al final todo se empieza a almacenar aquí y empieza a volar nuestra mente, y todo se empieza a almacenar en el corazón y empieza a haber amargura, empieza a haber resentimientos, y eso empieza a traer un sinfín de cosas alrededor de nuestra vida. Eso no es paciencia. La paciencia es cuando tardas en enojarte, cuando alguien le dice, pero enójate, y dice, pero es que no siento ganas de enojarme. Pero ¿por qué no te enojas? Porque no siento el enojarme. Esa es la paciencia. Bueno, cuando nosotros oramos por paciencia, Dios no nos las da como por arte de magia. No la planta inmediatamente, dice, prodúcete paciencia, y ya de la noche a la mañana soy una persona de lo más paciente, de lo más mansa, como aún mucho más que Moisés, pudiéramos decir. No. Dios lo que hace es que nos da la oportunidad de ser pacientes en lo que más somos impacientes. Es que Dios nos da la oportunidad de cambiar enfrentando lo que es nuestra debilidad. Si nosotros somos corruptos, si nosotros somos mentirosos, si nosotros somos de doble ánimo, Dios va a permitir que pasemos por esas áreas para darnos la oportunidad de ser transformados. Dios no va a quitar las montañas, Dios no va a quitar los espinos. Dios va a permitir que caminemos entre los espinos, pero siempre, siempre Él va de nuestra mano. Él va con nosotros, cuidándonos. Cuando yo le estaba enseñando a andar en bicicleta a mi hijo, mi esposa decía que le comprara unas rueditas. Es que los papás somos muy diferentes a las mamás, ¿sí o no? Las mamás cuidan, sobreprotegen, y el papá entrena. El papá los ayuda, sobre todo a los que son varones, a los varoncitos. Y me decía mi esposa, cómprale unas rueditas porque se va a caer. Y dije, no, para que aprenda, pero se va a caer, pues que se levante y va a aprender. Se cayó muchas veces, se lastimó muchas veces, pero yo siempre al inicio iba corriendo detrás de él, de la bici, lo iba sosteniendo. Después, aunque él ya sabe andar en bici, siempre estoy afuera en la calle y estoy viendo. ¿Sí me explico? Él no hubiera aprendido a andar en bicicleta si yo le hubiera quitado que no anduviera, para evitar los peligros, para evitar que se lastimara. Lo dejé, pero estuve ahí presente. Y es lo mismo cuando vamos en la calle y se lleva su bicicleta, que nos vamos caminando a comprar cosas a Merco, o vamos a una papelería. Ahí voy, y a veces ya no corro tanto, pero lo estoy observando, y si veo un peligro le hablo fuerte para que él sepa que hay un peligro, lo alerto, ¿sí? Es de la misma manera Dios con nosotros. Dios permite que pasemos por todas circunstancias. Cuando Él quiere moldearnos, cuando Él quiere transformarnos, va a permitir que pasemos por esa dificultad para que nosotros aprendamos. Él está observando, Él está hablándonos. Cuando Él ve un peligro, nos habla fuertemente y nos dice, alto, detente, hay peligro, avanza, espérame, ¿sí? Es la voz del Señor a nuestras vidas en esos momentos. La decisión es de nosotros escuchar la voz de Dios o atender cuando Él nos está diciendo, no hagas eso. Es importante, iglesia, que nosotros entendamos que la integridad produce una dirección clara. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. El hombre íntegro no vive a la deriva. Dios mismo ordena sus pasos. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra. A través de la palabra somos ordenados, somos guiados por Dios.
Y Dios nos dice qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. El libro de Proverbios, iglesia, es un libro de sabiduría, como de Eclesiastés. Usted quiere saber cómo conducirse en su vida diaria, vaya y estudie profundamente versículo a versículo Proverbios, versículo a versículo Eclesiastés, y le van a dar una tremenda lección de vida de acuerdo a los mandamientos de Dios. La vida de Salomón es un ejemplo de una vida de perversidad y después una vida de sabiduría. Lo que Dios quiere de nosotros es que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, porque entonces Él va a enderezar nuestras veredas o nuestras sendas. Para que sean ordenados nuestros pasos y vivir en integridad, tenemos que hacer lo que más trabajo nos cuesta hacer: reconocer. ¿Y sabe por qué nos cuesta trabajo reconocer? Porque somos orgullosos. Una persona orgullosa no reconoce que está mal, no reconoce que va en una dirección equivocada. Para poder cambiar, necesitamos reconocer que necesitamos cambiar. Para que un pecador pueda venir a Cristo, necesita reconocer en primer lugar su pecado. Si no reconoce su pecado, no va a poder venir a Cristo. ¿Por qué? Porque el reconocer su pecado, el ver la condición de su vida, lo va a llevar a entender que necesita de un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Mientras no reconozcamos el pecado, mientras no reconozcamos que estamos mal, no vamos a tener la necesidad de un Salvador y no vamos a acudir ante ese Salvador para que rescate a nuestras vidas. Es como el enfermo. Mientras el enfermo no reconozca que está enfermo, que tiene un malestar, que tiene algo en su pierna, en su interior, en su cabeza, en su cuerpo, algo, mientras no lo reconozca, no va a sentir la necesidad de ir con el médico a tratarse. Y mientras no vaya con ese médico no le va a poder dar un trato, no lo va a poder diagnosticar y no le va a poder dar un medicamento. Es importante reconocer nuestros caminos. A ver, detenerme. ¿Qué estoy haciendo? ¿En dónde estoy parado? Ya estoy escuchando muchas voces. Ya estoy escuchando muchas voces a mi alrededor de que, oye, es que esto no es así, es que estás mal, es que mira, no es lo correcto. A veces nos encargamos de refutar o de defendernos ante todo lo que nos dicen los demás, pero no nos detenemos a poner atención a ver qué tan cierto es lo que están diciendo los demás. Porque a lo mejor sí es cierto, puede ser que solamente son comentarios, falsos testimonios, pero aún así tengo que detenerme, porque sabe una cosa: el corazón es engañoso y perverso. Es decir, nosotros podemos creernos que estamos bien y que yo estoy actuando de la manera correcta, porque el corazón es engañoso y es perverso. ¿Quién lo conoce? Solamente Dios. Por eso el salmista en un momento de su vida se detuvo y le dijo a Dios que examinara sus caminos, que examinara su mente, su corazón, para ver si no había camino de perversidad en él. En la palabra de Dios también se nos insta a detenernos y examinar nuestra vida para ver si no nos hemos desviado del camino de Cristo. La vida del creyente tiene que ser de estarse autoexaminando constantemente, y más cuando ya estamos escuchando voces. Porque mire, muchas veces en lo cotidiano o en lo común ya se nos hace normal lo que hacemos, el cómo vivimos. Pero los que se dan cuenta del cómo estamos son los que están a nuestro alrededor. Ellos ven, Dios ve, y Dios nos alerta. Es por eso que Él dice: reconócelo en todos tus caminos, detente, ponte a analizar lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, lo que estás oyendo, lo que estás viendo, lo que estás sintiendo. Y examina si todo eso está dentro de la voluntad de Dios o está dentro de tu propia voluntad, porque de otra manera no van a poder ser enderezadas tus veredas. Porque para caminar en el camino del Señor, en la vereda del Señor, necesito renunciar y entender que voy por un mal camino. Mientras tanto, voy a seguir en ese camino de perversidad. La integridad, iglesia,
es como una brújula espiritual que nos guía, que nos dice por dónde tenemos que ir. Sin esa brújula estamos perdidos y podemos estar dando vueltas y vueltas solamente y irnos adentrando más en lo boscoso, en lo profundo, en lo peligroso. La integridad es la que nos sostiene en los tiempos difíciles. Job 2:3 dice: Job retuvo su integridad en medio del sufrimiento. Retuvo su integridad. Fue algo que lo mantuvo. La integridad no depende de circunstancias buenas, sino de convicciones firmes. Usted no va a ser íntegro cuando todo esté bien. Usted no va a ser íntegro en las mejores condiciones. Su integridad se va a demostrar en lo más difícil, en donde es tentado. Lo más simple, cotidiano, el trabajo, la escuela. ¿Para qué entras a clases? No entres, vámonos a divertir, vámonos de paseo. Tú dile a tus papás que sí, no vamos. La integridad te dice no. Voy a cumplir y voy a entrar a clases. En el trabajo, no, hombre, ¿para qué le haces caso? No le hagas caso, el jefe está loco. No, tú vente, vámonos para allá. La integridad dice no. Dice, haz tu trabajo. La integridad, iglesia, se evidencia en medio de las circunstancias difíciles, y es por una convicción firme de quién es Dios. ¿Usted sabe quién es Dios? Sí, el creador de los cielos, de la tierra. Es un Dios santo que nos está observando día y noche. Sus ojos no se apartan de nosotros. No podemos escondernos de Él en ningún lugar. Lo más profundo del Hades, ahí está, en lo más alto de los cielos, ni se diga, en lo profundo del mar, en lo ancho. Dios está en todos lados. Él es omnipresente. Podemos escondernos de Él. El camino de la perversidad, iglesia, es autodestructivo. La perversidad, contrario a la integridad, que nace de un corazón transformado, en este caso nace de un corazón engañado. Dice que la perversidad, dice el 11:3, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17:9, como se los comentaba ahorita. Nace de un corazón engañado. Se autoengaña. Cree que está en la mejor condición, pero no es así. Porque la perversidad promete placer, pero en realidad lo que está produciendo es ruina. La perversidad produce, es como cuando dicen las drogas, te vas a sentir bien, vas a descansar de los problemas. Mira, de tantas cosas que estás pensando, con esto te vas a relajar y te va a llevar a otro nivel, a un éxtasis, y vas a dejar de sufrir. Pero realmente lo que está haciendo la droga es que te está destruyendo tu organismo físicamente, te está destruyendo emocionalmente, y vas a terminar siendo destruido mentalmente. Te quiebra, te rompe. Entonces, todo esto, iglesia, aunque nos engaña, que promete algo bueno, en realidad está produciendo una ruina. El impío parece prosperar momentáneamente, pero su fundamento es inestable. Recuerda a Asaf, un servidor dentro de la iglesia, un hombre que del templo, servía en el templo, dedicado a Dios. Desvió su mirada hacia a los que estaban incrédulos, los impíos, dice él, y los veía cómo prosperaban económicamente. Dice él, hasta se engordan de todo lo que se enriquecen, de lo que comen, de lo que son. Hacen las cosas mal y les va bien.
Uno que quiere ser íntegro en sus finanzas, uno que quiere ser íntegro y hacer la declaración de impuestos, uno que quiere ser íntegro y pagar, no sé, tenencias, pagar el seguro. Yo, por ejemplo, lo vi. Qué fácil es, iglesia, ahorita. Mire, lo vimos en esta situación que estamos viviendo aún. Uno puede tener su seguro, puede tener todos sus pagos del carro al corriente, tenencia, licencia, todo en regla, todo lo mejor posible. Pero y cuando sucede un choque, si una persona simplemente dice no estoy de acuerdo, ya no sirve de nada todo lo que tú tienes ordenado. ¿Y sabe quién gana? Aquel que no tenía seguro. Y es lo que nos está pasando el día de hoy. ¿Sabe quién está ganando? La persona que no tenía seguro, que ni era su moto. ¿Y quién está siendo perjudicado? Nosotros. Si pudiésemos decir, Señor, entonces ¿de qué sirve la integridad? En ese caso, hubiera conseguido algo de dinero con mis allegados y ¿saben qué? ¿Cuánto quieres? Decir al tránsito y órale, aquí está, me voy. Me llevo mi carro, que me lo arreglen y asunto arreglado. Me evito ya casi 5 meses de ese problema. Eso es lo que diríamos, porque eso es lo que pasa en el exterior. Se viven tantas injusticias y las personas, el perverso hace tantas injusticias y va creciendo, va teniendo éxito, va ganando y dice, y nosotros que buscamos la integridad, bueno, cada uno recibirá sus consecuencias. Cada uno va a recibir lo que sembró, de lo que sembró. Y aunque promete algo bueno, placer, en realidad está produciendo ruina. El pecado siempre cobra más de lo que promete y destruye más de lo que aparenta. Y claro que no nos toca a nosotros decir y que ojalá y te vaya mal y ojalá la ira del Señor venga sobre de ti. No, tampoco es nuestro trabajo hacerlo, sino es orar por la situación, orar por ellos y clamar a la misericordia y benevolencia de Dios para que atienda nuestra situación. Pero es difícil, pero ahí es donde nace la integridad. Aunque nosotros no podamos verlo, ese camino de perversidad va a traer ruina, va a traer destrucción, porque la perversidad conduce a una destrucción final. Mire lo que dice Salmos 1, versículos 5 y 6. No se levantarán los malos en el juicio. Va a haber un juicio. Si no hay un arrepentimiento de sus vidas, si no hay una entrega a Jesucristo en sus vidas, ellos van a tener un juicio final. Y créame que es algo que no se le desea a nadie, porque va a ser algo espantoso estar delante del juez de jueces, delante del que ya va a determinar el juicio. No es para ver si eres inocente o eres culpable. Ese juicio ya es para determinar tu condena. Y va a ser algo terrible. Pero en la otra parte van a estar muchos miles, billones, de trillones, no sé de cuánta gente ante otro juicio, el tribunal de Cristo. Y en ese tribunal será recompensada todas las obras, toda nuestra manera de vivir, nuestro servicio delante de Él. ¿Cómo lo hicimos? Si fue agradable, si no fue agradable. Habrá 2 escenarios. En uno estarán los perversos, en otro estarán los íntegros. Realmente, iglesia, todo camino conduce a un destino y puede ser bueno o puede ser malo. El final del camino perverso para el perverso es de juicio. Gálatas 6:7 dice: todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Es una ley que Dios ha puesto. Y créame que a veces, aunque haya un arrepentimiento genuino, aún así las consecuencias vienen a nuestras vidas. Y a veces creemos que esas consecuencias no van a doler, pero créame, sí duele. Duele, como no tiene idea. Así que la decisión del camino va a definir el destino
eterno de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el camino que nosotros queremos? No hay una neutralidad espiritual. No hay que yo me mantengo aquí. No. Hay un camino ancho, hay un camino angosto. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Siempre se nos muestran dos caminos. Dios le presentó a su pueblo y le dijo: está la vida y está la muerte. ¿Qué eliges? ¿Se da cuenta cómo Dios, en su amor, en su soberanía, nos da la libertad de decidir qué es lo que nosotros vamos a hacer? El rumbo por donde nosotros queramos ir. Dios siempre nos va a dar la libertad y nos va a poner, pero también, así como nos dice escoge este camino, nos dice cuáles son las consecuencias de escoger cualquiera de los dos caminos. Dios es claro, Dios es transparente, Dios siempre nos ha hablado con la verdad. Así que la decisión ya corresponde a cada uno de nosotros. Toda persona ya está en uno de esos dos caminos por decisión propia. Y aunque nosotros podamos decir: es que me forzaron, es que me convencieron, sí, pero la decisión la toma uno solamente. Nadie decide por nosotros, yo decido. Nadie me obliga, yo decido. El enemigo me tienta, yo decido. El enemigo me ataca, yo decido. La sociedad me tienta, me arrastra, yo decido. ¿Se dan cuenta? Y a donde voy, iglesia, es que nosotros somos los que tomamos la decisión de qué camino vamos a tomar, pero en esa decisión se va a definir el destino por toda una eternidad, porque el destino está determinado por el camino elegido. Dice Salmos 1:6: Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esto quiere decir que Dios no solo observa, Él aprueba o rechaza caminos. ¿Sí? Cristo es el único camino hacia la verdadera integridad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Él dice: yo soy el camino, y si tú vienes por este camino, en segunda carta a los Corintios 5:17 dice que entonces nosotros ya somos ¿qué? Una nueva criatura. Si nosotros hemos elegido, somos llamados al camino, es decir, a Cristo, entonces nuestra vida tiene que ser transformada. O se tiene que ir transformando constantemente. No podemos decir que estoy en el camino, que estoy en Cristo, cuando mi vida sigue siendo la misma, mis actitudes siguen siendo las mismas. Sigo oyendo, sigo viendo, sigo sintiendo, sigo encaminando mis pasos hacia el mismo destino que tenía, hacia el mismo camino antes de que estuviera en Cristo Jesús. No es posible eso. Solamente hay dos caminos, y si es el camino de Cristo, entonces nuestra vida tiene que ser transformada, y de esto habla la integridad. De esto habla Jesús cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Justicia. Y justicia es integridad. Es cuando dijo Jesús: si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. El guardar es obedecer sus mandamientos, y eso es integridad delante de Él. A lo largo de nuestra vida se nos va a invitar a vivir en integridad o a vivir en perversidad, pero la decisión es de cada uno de nosotros, iglesia. La integridad plena no se logra por un esfuerzo humano, sino por una transformación en Cristo. A veces queremos, pero no podemos. Necesitamos a Cristo. Una ocasión así se lo platiqué a un compañero. Cuando estábamos hablando de ciertos temas.
y decía, es que es muy difícil dejar de hacerlo. Y le dije, sí, es muy difícil, y por tus propias fuerzas no lo vas a poder lograr hacer. Para eso necesitas a Cristo. Y no para que pertenezcas a una religión o a una iglesia, sino porque solamente en Cristo se nos da el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, yo le explicaba, ¿verdad? De otra manera, es el que nos capacita para poder obedecer lo que Dios nos está pidiendo. Por nuestra propia naturaleza no podemos dejar de hacer las cosas, no podemos dejar de pecar. Pero por el poder del Espíritu Santo, que es quien nos da esa capacidad, esa fuerza, podemos decirle no al pecado. Antes no teníamos la autoridad de decirle no al pecado, así como venía, hacíamos. Hoy nosotros tenemos la autoridad de decirle no al pecado por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, es decir, estando en Cristo Jesús. Así que la integridad no es por un esfuerzo humano, sino por una transformación en Cristo Jesús y un empoderamiento del Espíritu Santo en nosotros, que es quien nos enseña la verdad, quien nos guía la verdad, quien está yendo. Mire, nosotros a la conciencia la podemos cauterizar, la podemos engañar, la podemos reprimir, pero al Espíritu Santo no. Lo podemos contristar, pero aún así sigue hablando a nuestras vidas y lo hace a través de su palabra. Dos caminos, iglesia, y la Biblia es clara. El camino de la integridad nos va a guiar, nos va a llevar por el camino correcto, nos va a afirmar y nos va a bendecir. Porque dice el Salmos 1 que aquel que no anda en camino de pecadores, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, que no ha hecho lo malo como los demás, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, en donde su hoja no cae. Es decir, hay bendición de parte de Dios en nuestras vidas. Y lo mismo lo dice, la integridad de los rectos los encaminará. Hay bendición, iglesia, de parte de Dios. Usted preocúpese por lo que dijo Jesús, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, viviendo una vida íntegra, y la bendición es la que vendrá atrás de nosotros. No nos preocupemos por buscar la bendición solamente sin buscar integridad. No, eso no es así. No es como nosotros creemos o queremos, es como Dios lo dice. Busca primero el reino de Dios, busca el vivir en integridad, en justicia, en piedad, y entonces todo lo demás, de acuerdo a la misericordia, a la gracia y soberanía de Dios, vendrá como añadidura a tu vida. Pruébalo. Pero tengamos cuidado. No querramos vivir en integridad para recibir todas las bendiciones. No, el propósito de vivir en integridad es para agradar a un Dios santo, a un Dios vivo, a un Dios que me rescató y que entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por amor a mí. El propósito de la integridad es esa: sed santo porque yo soy santo. Así que hay dos caminos. El camino de la perversidad nos engaña, nos debilita y nos destruye. No es solamente una diferencia de estilo de vida, sino que se vuelve también un destino eterno. Así que, iglesia, ¿por qué no examinamos nuestro camino actual? Y nos hacemos preguntas como: ¿estamos siendo guiados por la palabra o por nuestros deseos? ¿Por qué no examinamos o evaluamos nuestra integridad diaria, de si soy el mismo en privado, en público? ¿De qué hago cuando soy confrontado con la tentación? ¿Qué hago en ese momento?
¿Me mantengo íntegro delante de Dios? ¿O me convierto en una persona perversa que sigue en el pecado? ¿Por qué el día de hoy no afirmamos nuestra dependencia en Cristo? Porque sabe una cosa, la verdadera integridad fluye de una relación viva con Él. Ahí, iglesia, es donde nace la verdadera integridad. Cuando hay una relación viva con Él. Cuando le decimos, quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón. Quiero ser más como tú. Yo tengo que morir para que Cristo viva en mí. Usted tiene que morir a sus deseos. Tiene que morir a lo que piensa, a lo que cree, a lo que está haciendo, para que Cristo viva en usted. La palabra de Dios dice que sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿por qué se vuelven gravosos, pesados, difíciles? Porque la carne está viva. Cuando la carne está viva, quiere decir que es la que domina mis acciones, mis pensamientos, mis emociones, todo. Y hay un pleito contra el Espíritu, contra la palabra de Dios. Por eso me enojo, por eso me ofendo. Pero cuando la carne empieza a morir y el Espíritu empieza a vivir en mí, empieza a gobernar mi vida, ¿sabe una cosa? Es fácil poder decir no al pecado, poder vivir una vida íntegra. Hoy está delante de una decisión inevitable. ¿Qué camino está caminando o qué camino decide tomar a partir de hoy? Dios ya nos habló, Dios ya nos dijo acerca de los dos caminos. Hoy nosotros somos los que vamos a decidir el camino por donde vamos a andar. Póngase de pie, por favor. Cierren un momento sus ojos y pídale al Espíritu Santo que examine su corazón. Si reconocemos o si reconoce que ha estado en el camino de la perversidad, Cristo ofrece perdón y una nueva dirección. Y si ya estás en el camino de la integridad, entonces persevera en ese camino y no desmayes. Pero hoy el consejo de la palabra de Dios es: elige el camino que honra a Dios, porque ese camino es el único que conduce a la vida. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por cada una de tus bendiciones. Tu palabra es una de esas bendiciones tan grandes, tan maravillosas, porque quiere decir que tú hablas a nuestras vidas, que tú estás viendo nuestro caminar. Mi Dios, mucho de la crisis que nosotros vivimos en nuestra economía, en nuestra salud incluso, en nuestra familia, matrimonio, en el trabajo, en la escuela, tiene que ver por el camino que he tomado. Mi Dios, mucho de lo que tu pueblo vivió en el pasado y que estuvo en opresión, fue oprimido por otros pueblos, masacrado, exiliado.
fue por el camino que tomaron, el camino de la perversidad, en donde decidieron servir a otros dioses, en donde desobedecieron a tus mandatos y se empezaron a mezclar con otros pueblos cuando tú lo habías prohibido. Cuando empezó a entrar la corrupción al templo, entre los sacerdotes, cuando el pueblo tomó el camino de la perversidad, entonces vino escasez, vino persecución, vino enfermedad, vino mortandad. No es diferente el día de hoy en nuestras vidas. Es cierto, ya no estamos en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, y estamos en el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Pero son las mismas consecuencias que vivimos cuando estamos en desobediencia. Nos alejamos de tu protección, nos alejamos de la bendición, empezamos a andar por nuestra propia cuenta, a nuestra manera, y claro está, las consecuencias vienen. Pero Señor, hoy tú has hablado a tu pueblo y nos has dicho a través de tu palabra que lo que tú quieres para nosotros es bendición. Y hoy no nos estás diciendo declara, no nos estás diciendo ata o desata, no nos estás diciendo cosas que en realidad ni siquiera están en tu palabra. Hoy no nos estás diciendo como en otras ocasiones, cree porque el que le cree todo es posible, y esto sí es bíblico. Hoy nos estás diciendo, vive en integridad delante de mí, porque entonces vendrá bendición. Las bendiciones de tu vida serán añadidas. No tendrás que ir corriendo detrás de todas las bendiciones, no, ellas te perseguirán. Porque la consecuencia de una vida de obediencia son bendiciones espirituales, incluso materiales. Espíritu Santo, examina cada corazón en esta hora. Desengáñalo. Desenmascara este corazón de lo que nosotros creemos que es. Y haznos ver nuestra condición, arrepentirnos e ir delante de ti, reconocerte. Porque si no te reconocemos, no reconocemos nuestra condición, entonces no podrás abrir veredas, nuevas sendas para nosotros. Transforma nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y el que ha permanecido firme, al que ha permanecido en integridad, fortalécelo, Señor, para que siga viviendo en esa integridad. Afirma su vida, que no desmaye aunque vea la injusticia, porque integridad siempre quiere decir que todo irá de maravilla o que todo saldrá perfecto. Y eso nos ayuda a crecer espiritualmente y a entender que la integridad es porque tú eres un Dios santo. No es para recibir solamente, sino es porque tú eres un Dios santo y que busca santidad en sus hijos. Fortalece a mis hermanos que han vivido en integridad y que aún así están viviendo injusticia, que se han mantenido íntegros delante de ti en cada situación en la que han vivido y están sufriendo injusticia. Padre, fortalece sus vidas y ayúdales, Señor, a ver que el camino, el destino eterno será muy diferente, que vale la pena sufrir la injusticia el día de hoy, porque el día de mañana viviremos una justicia eterna en Cristo Jesús. Permíteles ver, Señor, que la mayor recompensa no es la que se recibe terrenalmente, sino la que se va a recibir por toda una eternidad, Señor, delante de ti. Fortalece la vida de tu iglesia.
Señor, que en cada momento en el que se encuentren en dificultades, en la tentación, se mantengan firmes delante de ti y digan un no a la perversidad y digan un sí a vivir íntegros delante de ti. Porque es ahí donde se prueba quién es hijo de Dios. Es ahí donde se refleja a Cristo. Es ahí donde se da testimonio de Cristo. Y en donde por el testimonio muchos vendrán a Cristo o se apartarán de Cristo por el mismo testimonio. Gracias, Señor. Fortalece a tu iglesia. Guía a tu iglesia. Vamos a decirle: yo quiero más de ti, todos juntos. Quiero más de ti. Dígaselo al Señor sin miedo, con un corazón entregado. En tu presencia. Que este canto sea una oración de compromiso delante de Él.